Hola, buenos días a todos y a todas. Hola Noni, hola Jorge, ¿cómo le va, compañero? Muchísimas gracias a todos, a Norma en especial, que nos pidió la semana pasada que compartiéramos el trabajo sobre esta propuesta legislativa que hace el Ejecutivo. Queremos celebrar también que sea en este ámbito en el que se discutan y se debatan estas ideas. Y fundamentalmente, con mucha emoción, quería retomar palabras de Jorge, que puso de relieve a las entidades sindicales como motores para responder a este tipo de propuestas, y en nombre de ese movimiento sindical y de esta casa, quería recordar a mi hermano y compañero Aldo Estrada, que recién me venía acordando en el auto con mis compañeros que cuando él era diputado llamaba a las 3 de la mañana y decía, en un conflicto que llevaba con el Noni en el cordón, hacía una ley para prohibir los despidos, negra. Y no se podía, pero sí se pudieron otras cosas. Bueno, pasada la emoción, queríamos un poco traer la propuesta, que se escuche nuestra propuesta, nuestra voz, respecto de cuál es la posición que tenemos, esta Asociación del Paraná, que es un espacio que llevamos adelante desde hace mucho tiempo, profesionales, dirigentes sindicales de la zona del cordón industrial, y que de alguna manera creemos que estos anuncios que se han hecho poco tienen que ver con una reforma. Creemos que en virtud de las que ya conocemos sería peyorativo decir que estas medidas que adoptó el Ejecutivo pudieran siquiera llegarle a los talones de las reformas que han sido progresistas y que han ampliado derechos, como la reforma universitaria o la reforma agraria, por ejemplo. Nosotros creemos que esto es mucho más grave. Creemos que hay una sustitución de principios y de paradigmas. Creemos que se cambia a la figura del trabajador por una figura que nada tiene que ver con la cultura del trabajo. Creemos que ni siquiera la dictadura se animó a tanto. En el origen de las leyes que proponen introducirse modificaciones como la ley de contrato de trabajo, los principios que la rigen han sido principios que han nacido a la luz del derecho del trabajo, como decía mi colega Juan Martorana, que vino a poner un poco en la balanza, un poco de ponerse a favor del que es más débil, que es el trabajador, frente al capital, que está organizado y organizado de otra manera. Y es una relación que nació chueca y que va a morir chueca, porque es una relación que tiene que ver con principios filosóficos. Sobre esos principios es donde está sentada la actual posición de este gobierno. Y es ahí donde nosotros decimos que tenemos un pedido concreto, porque estas recetas que se implementan y que invitamos a debatirlas y a que conozcan nuestro trabajo pormenorizado y detallado sobre cuáles son estos instrumentos, institutos que pretenden modificarse, nunca se llegó estas recetas nunca dieron beneficios favorables para los trabajadores. Estas recetas ya han sido impuestas y ya han sido de alguna manera implementadas en otras décadas, y esto así no ha sucedido. No ha sucedido en beneficio de los trabajadores. Aquí es donde queremos detenernos y hacer un pedido, una advertencia a los legisladores que acompañen el pedido de rechazar este tipo de medidas que no tienen que ver únicamente con lo legislativo. Los anuncios con los que nos despertamos todos los días dan cuenta que el avance no viene solamente por el Poder Legislativo. El avance ha venido por esta pata, pero también viene de la mano de la justicia, y aquí también queremos pedirle a los jueces
que fallen en contra de esta legislación. Ha sido una justicia muy prolífera la de estos tiempos y que ha dado innumerable cantidad de fallos a favor del trabajador. Pedimos que ahora con estas leyes se pronuncien en contra. Este sería el acto de justicia que nosotros queremos pedir. También queremos de alguna manera recalcar que el Estado como patrón es un Estado que está respondiendo de la misma manera de su aliado, que es el capital internacional. Creemos en la alianza de capital industrial, industria nacional y de trabajadores. Es ahí a donde nosotros apostamos nuestro trabajo, nuestra prédica y nuestra práctica. Muchas gracias. No voy a utilizar 5 minutos más, solo aclarar y denunciar en este ámbito que hoy el Estado Nacional está echando a compañeros de organismos nacionales del interior del país. Están llegando hoy telegramas, así que bueno sería que en este lugar nos manifestemos con repudio ante esa situación. Bueno, en primera instancia quiero decir que en lo que hace a defensa del consumidor es difícil encuadrar a los trabajadores o a los jubilados, excepto en las relaciones de consumo, pero sí a los activos actuales que están haciendo un aporte al sistema de reparto y que van a sufrir las consecuencias de lo que está pasando hoy. Igual que los jóvenes que no van a poder ingresar al trabajo porque se extienda la edad. Quiero primero decir que la fórmula que tenemos hoy tenía dos cualidades básicas. La primera, ligar el haber de los jubilados a las paritarias. ¿Y qué es ligar el haber de los jubilados a las paritarias? Es ligarla a un sector de la sociedad que puede discutir la distribución del ingreso. Mientras el colectivo de los jubilados no tiene poder para discutir esa situación, ligarlo a los sindicatos era la posibilidad de que las jubilaciones pelearan la distribución entre capital y trabajo. Es fundamental que esto se mantenga porque tiene que ver con que en el tiempo los jubilados mantengan su poder adquisitivo. Y el segundo tema es que lo ligaba a los movimientos económicos, al movimiento de la economía. ¿Por qué es tan terrible la incidencia que va a tener el año que viene? Porque la fórmula preveía que en un año malo pudiéramos tener consecuencias, como pasó entre 2016 y 2017. Pero al producirse un pequeño remonte en el 2017, eso se iba a expresar en el 2018. Es con esa diferencia con la que el gobierno se quiere quedar. Yo quiero decir en este sentido que hemos sido como sociedad especialmente lascivos con los jubilados. Primero, antes de cortarle los ingresos, puliéndole los egresos. Con Juan Cisca, con el que compartimos la multisectorial contra los tarifazos en Rosario, hemos empezado a vertir algunas cifras. La canasta de servicios públicos tiene una incidencia en los jubilados muchísimo mayor que en otros sueldos. Y si ustedes tienen en cuenta que con el último aumento del gas se va a subir a 2.200% con respecto al 2015, ustedes imagínense que para un jubilado que en promedio hasta ahora se le subió el 60%, ¿cuánto pierde de su salario? En el caso de la luz, con los aumentos que están previstos para este año, vamos a llegar al 500%, contra 60% que aumentaron los jubilados. Con el caso del agua, vamos a llegar al 278% con los dos aumentos que hay previstos para el año que viene, contra 60% que subieron los jubilados. Pero este no es la única ecuación, porque no solamente la canasta de servicios básicos ha sido cortarle fetas al ingreso del jubilado. El aceite promedio subió en este periodo 190% contra 60% de los jubilados. La cerveza Quilmes, no le dejamos tomar una cerveza, subió 227% contra 60% de los jubilados. La leche Serenísima, 108%. Y tampoco le dejamos
tomar una aspirineta todos los días para prevenir el ataque al corazón. 267%. Esa es la realidad con la que nos encontramos hoy. Esa es la realidad con que se está planteando el Gobierno Nacional volverle a poner la mano en el bolsillo a los jubilados. Una última cosa, que se utilice publicitariamente la consigna del 82% móvil es una absoluta hipocresía y hay que decírselo. Esa consigna nació en los años 60 y se refería al salario del activo con respecto al pasivo. Resulta que ahora nos dicen que nos van a dar los que ya tenemos, porque el porcentaje actual es 81,78. Así que, por favor, todos opongámonos y miremos en la Cámara de Diputados cómo levantan la mano los legisladores. Muchas gracias. Buenos días. Mi agradecimiento en representación del Colegio de Abogados de Santa Fe por este ámbito que nos dan para expresarnos. Gracias a los ediles presentes, autoridades. Nosotros del Colegio de Abogados hemos tomado desde principio de año una postura muy elocuente en relación a los distintos actos que se vienen realizando en este sentido. Y en relación a este proyecto de reforma, coincidimos con las distintas manifestaciones brindadas por los distintos oradores esta mañana. Entendemos que este proyecto es una regresión. Este proyecto en sí no ataca a las verdaderas causas que hacen al alto grado de litigiosidad laboral. Por el contrario, este proyecto de sancionarse sería una ley totalmente atacable porque estaría vulnerando principios constitucionales y principios consagrados en los derechos, en los distintos convenios de derechos humanos ratificados por la República Argentina. Oradores anteriores han manifestado y han hablado sobre el principio de progresividad. El principio de progresividad, establecido en el artículo 2 del PIDES y el artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece que aquellos derechos que fueron consagrados, en este caso a los trabajadores o en el caso de los jubilados, ¿no es cierto?, no pueden regresar, no pueden ser retraídos a los efectos de aniquilárselos sin que exista una causa que así lo justifique. Es decir, debe existir una progresión en cuanto a la concesión de esas facultades, de esos derechos, y máxime cuando tratamos de contratos no paritarios, como en el caso del derecho laboral. Esta ley evidentemente va en contra de este principio. Y va en contra de este principio porque ataca cuestiones fundamentales que hacen al derecho laboral. Cuando nosotros hablamos del artículo 12, que es el principio de irrenunciabilidad, estamos hablando de una base del derecho laboral. Cuando hablamos del artículo 66 y del artículo 30, estamos hablando de derechos que han sido verdaderas conquistas en el derecho laboral porque hacen a la solvencia del empleador, el artículo 30, y el artículo 66 a la mantención de las condiciones de trabajo que gozaba el trabajador y a la reinstalación del trabajador. Bueno, este proyecto va directamente en contra de estos principios. Cuando nosotros hablamos de la depreciación monetaria y el tiempo del proceso como un elemento de autofinanciación para el empleador, estamos hablando de que ese tiempo es utilizado con largos procesos a los efectos de pagar lo menos posible. Hoy vemos que quizás se tiende a reformar el artículo 276 en contra de lo que establece la ley 23.298 y 25.561 en cuanto a la prohibición de actualización monetaria, pero sin embargo cuando leemos detenidamente el artículo vemos que se aplicaría un índice UVA sin ningún otro índice de interés, es decir, que no se aplicaría una sanción por la mora que está incurriendo el empleador, por lo cual estaríamos yendo en contra del artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, esto es una reseña muy corta que puedo hacer, ustedes ya han escuchado a varios oradores. Desde el colegio tenemos un informe que es claro, es contrario a esta ley. Creemos también que la ley de cambio previsional también es inconstitucional
y, en definitiva, todo esto debe reflejar al Gobierno Nacional que esta clase de leyes son las que generan un mayor grado de inconstitucionalidad y litigiosidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación al presidente de la Cámara, Leandro, Luis. Nosotros venimos hoy acá a la ciudad de Santa Fe en representación de los trabajadores de ANSES, el gremio específico de la Seguridad Social, y nos encontramos nuevamente, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, como lo hemos hecho incluso denunciando las consecuencias de lo que se llamó o mal llamó la reparación histórica votada el año pasado. Creemos que la reforma que se está proponiendo es la continuidad de ese primer proyecto, ley ómnibus, que responde a grandes rasgos a los designios en materia económica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que responde en materia política y económica al Departamento de Estado norteamericano y que en nuestro país, desde el año pasado a la fecha, tiene como traductores en lengua española a los técnicos del Instituto de Previsión Social de España, que todos bien sabemos que los resultados de la previsión social en España han sido desastrosos, y en Europa las movilizaciones masivas y populares de trabajadores y de sectores desocupados e inmigrantes con respecto a las consecuencias del desentendimiento del Estado en materia de previsión social. Dicho esto, y para no quedarnos en el plano de aquello que a veces se aleja del consumo popular o de los sectores más vulnerables, llámense los jubilados, los trabajadores y los sectores desocupados. Nosotros denunciamos que no solamente es perversa en materia de ir en contra de los derechos adquiridos, como han pronunciado muchos de los compañeros abogados constitucionalistas, también ascribimos aquellos planteos que han hecho los compañeros que han hablado de la capacidad de consumo de los sectores vulnerables. Nosotros, independientemente del resultado de la votación, que esperamos que los diputados nacionales respondan a los intereses del pueblo y el motivo por el cual han sido elegidos, visualizamos un escenario donde las batallas van a continuar. Visualizamos que el movimiento obrero, junto a los sectores políticos y las organizaciones sociales, vamos a tener que enfrentar el desmantelamiento del organismo, que va a implicar la pérdida de muchos puestos de trabajo, acorde a lo que está planteando el Ministerio de Modernización con la plantilla óptima. Recién un compañero mencionaba los despidos que se están anunciando en estos días, en plena Navidad. Nosotros, el Día del Trabajador Previsional, recibimos 29 telegramas de despidos. No hay concepción más perversa en cuanto a poder atacar a las formas de representación del movimiento obrero en la materia específica de la previsión social. Vamos a sufrir el desmantelamiento de los programas de seguridad social, como venimos viendo desde enero del 2016 a la fecha, Conectar Igualdad, Procrear, etcétera, etcétera, de público conocimiento. El desfinanciamiento, no solo vía impuestos, sino a través de la venta expuria de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Dicen que el sistema no es viable, que está desfinanciado. ¿Cómo puede ser? Las multinacionales tienen ganancias millonarias y el Estado argentino, que podría tener directores viendo los dividendos que les corresponden al pueblo argentino, son veedores de esas ganancias y nos quieren convencer de que dan pérdida. Y algo muy importante, y ya llevándolo al plano local, al plano de la provincia de Santa Fe, nosotros en Santa Fe tenemos alrededor de 600.000 beneficiarios de jubilaciones y pensiones y cientos de miles de niños que cobran la asignación familiar hijos de trabajadores y cientos de miles de niños que cobran la asignación universal por hijo de personas que no tienen la posibilidad de estar ocupada regularmente. La mayoría de ese sector, esos cientos de miles de ciudadanos santafesinos, ya el año que viene van a tener endeudado el 30% de su ingreso a través del expurio crédito Argenta. Se les prestó dinero que les correspondía por ley adelantado y encima se le cobra intereses. ¿Cómo puede ser? Entonces, esta reforma previsional, que es engañosa, que habla de un 82% inexistente, bien lo decía Alberto Muñoz recién y coincidimos plenamente con esos planteos, a eso se le va a sumar el 30% que un alto porcentaje de los beneficiarios ya tienen deuda. Estamos hablando que para la posibilidad de consumo y de ingreso en materia de
alimentos, salud, educación, de los sectores más vulnerables han tenido una pérdida adquisitiva ya, hoy. Para finalizar, decíamos, desfinanciamiento del sistema, batalla que vamos a tener que librar. Desmantelamiento, pérdida de puestos de trabajo en las áreas específicas del Estado, otra batalla que tendremos que enfrentar. Y algo muy importante, la armonización. Y esto sí es competencia de los legisladores en materia de con esto termino, en materia de la provincia de Santa Fe. La armonización es la continuación de la pérdida de derechos de los jubilados que fueron trabajadores en la provincia de Santa Fe, ajustándose a la ley nacional. Vean el caso de La Pampa, sancionado, multado por no ajustarse. Ese es el desafío donde el peronismo, el socialismo, el radicalismo y todos los sectores progresistas que estén consustanciados con la no pérdida de derechos y con el mantenimiento y ampliación de los derechos sociales, debemos estar unidos independientemente de las orientaciones partidarias. Las orientaciones ideológicas en materia de seguridad social no tienen divisiones dentro del campo nacional y popular. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias a todos y a todas. Lo que queríamos manifestar es que el conjunto de reformas que va a llevar adelante, que está impulsando el gobierno de la Alianza Cambiemos, tiene claramente una filosofía pro mercado, que está basada en la idea de que como país somos caros y por ende no somos competitivos. En ese sentido hay que decir, la verdad que no es ninguna sorpresa el rumbo que ha tomado el gobierno, porque el macrismo ya lo había explicitado a lo largo de su historia. Digamos, todos recordamos esa entrevista que tuvo Macri con Bernardo Neustadt, en el que planteó que el problema de la Argentina es que hay que bajar los costos y los salarios son un costo más. Y en los documentos de trabajo de la Fundación Pensar, del think tank macrista, también encontramos ideas similares. Es decir, acá hay una idea clara de disminuir la participación de los salarios en el ingreso nacional, y en este sentido este gobierno se inscribe dentro de una trayectoria similar a la que ha llevado adelante otro tipo de políticas como la de la dictadura militar y la de la década del 90. Y esto lo admiten los propios funcionarios, o sea, Lopetegui, Miguel Brown lo han dicho explícitamente, han planteado explícitamente que ellos están siguiendo esa línea de trabajo. A mí me pareció muy interesante en ese sentido un reportaje que le hicieron a un economista, a Pablo Gerchunov, en el diario El País de España. Ahí Gerchunov, que es un economista cercano al gobierno, plantea algunas cosas que me parece que está bueno prestarle atención, porque él es muy claro en su planteo. Él apoya la gradualidad del gobierno y dice que eso tiene que hacerse así porque si no corre el riesgo de que Cambiemos pierda la batalla. Dice, porque si la perdió un gobierno militar con todo el poder en el 76-83 y la perdió un poder democrático con mayorías parlamentarias como fue Menem en los 90, mi pregunta es, ¿vale la pena volver a intentar el camino revolucionario? ¿No será mejor intentar el camino lento y prudente para que sea irreversible? O sea, Gerchunov, con todas las letras, nos está diciendo, vamos a hacer las mismas políticas, pero de manera lenta para que sea irreversible y para que no tengamos las resistencias. Y acá no es un problema de gradualidad o shock, ese es un falso eje. Acá es un problema de direccionalidad de las políticas públicas. Si nosotros con un auto nos estamos acercando a un barranco, vayamos lento o vayamos despacio, el resultado va a ser el mismo y el resultado va a ser una crisis económica social como la que ya sufrimos los argentinos. Ahora, lo que plantea Gerchunov en este reportaje en el diario El País es que lo que tiene que doblegar el macrismo es que en la Argentina no hay una idea de normalidad distributiva. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Claramente que los trabajadores argentinos quieren ganar demasiado y los jubilados también. Por lo tanto, lo que hay que doblegar es eso. Y en esa idea de que hay que bajar los salarios y hay que bajar el costo laboral, se inscribe buena parte de lo que es la reforma laboral, de la rebaja de las contribuciones. ¿Por qué? Porque la idea, digamos, detrás de toda política económica hay una teoría económica que se apoya en determinados supuestos. ¿Cuál sería el supuesto del macrismo? Que si la contratación de un trabajador es más barato, entonces va a haber más empleo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros corroboramos ese supuesto
con la realidad, con los datos empíricos, nos remontamos a la historia reciente argentina y vimos que en la década del 90 ya pasó lo mismo. En la década del 90 lo que se hizo fue una rebaja de las contribuciones patronales con esta misma idea. ¿Cuál fue el resultado? El mayor desempleo de la historia argentina. ¿Y por qué? Y esto también está reconocido por el actual viceministro de Economía, Sebastián Galiani. Sebastián Galiani hizo un paper académico en el 2010 en el que plantea esto que les estoy diciendo yo. Entonces, la pregunta es, si no funcionó entonces, ¿por qué va a funcionar ahora? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué no funciona esta teoría que parece bastante intuitiva? Si a un empresario le sale más barato contratar a un trabajador, seguramente va a crecer el empleo. ¿Por qué eso no funciona en la práctica? Bueno, la respuesta a eso se la va a dar un ejecutivo macrista. Ustedes conocerán a Jorge Aguado. Jorge Aguado fue dirigente ruralista de la Carvap, fue secretario de Agricultura en la dictadura militar y después fue gobernador de Buenos Aires por la dictadura militar. Después de la dictadura se recicló como CEO del grupo Macri. A fines del año 90, de los años 90, la mayoría de las empresas del grupo Macri se trasladaron a Brasil. Cuando le preguntaron por qué se trasladaban a Brasil a pesar de la rebaja del costo laboral, y con esto termino, Aguado dijo esto: ellos, por Brasil, están jugando un partido distinto. Apuestan al crecimiento. Aunque en el presente los incentivos para construir un polo industrial le generen déficit fiscal, saben que el resultado de su política será un crecimiento sólido con menor desempleo. En la Argentina se sigue apostando a la baja del costo laboral. Si no hay mercado a quien venderle, por más que nos reduzcan los costos, no vamos a tomar más gente. Y si tuviéramos una gran demanda, tomaríamos trabajadores aunque nos salieran caros. Muchas gracias.